Hoy en día, la carrera de física es una de las más populares dentro de la comunidad que gusta de las ciencias exactas. Para esta colaboración, qué mejor que traer a un rockstar en esta bella ciencia, el doctor Javier García, quien además de tener un canal en YouTube con los mejores cursos de física avanzada, es cineasta, tiene su banda de rock y además es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta plática te vamos a volar el cerebro porque nos pusimos rudos y hablamos de la carrera de física, qué se necesita para estudiar física, las bases necesarias en matemáticas para entrar a esta bella carrera universitaria. Porque para llegar a ser físico se tiene que recorrer un largo camino de sangre, sudor y lágrimas. Acerca tu bebida favorita, disfruta de este video, no olvides suscríbete a nuestros canales, deja tus comentarios que con gusto te lo responderé. Yo soy el Profe John y esto es Mad Fucking Rocks. ¿Qué se necesita para estudiar física, matemáticas? Se necesita primero que te guste, otra cosa es conocerte, o sea, conocerte y saber para qué eres bueno y para qué no. Me preguntaban en algún podcast que hicimos del éxito de emprender, porque al final de cuentas también soy un emprendedor. O sea, hoy en el canal los miembros ya casi llegan a 900 miembros en el canal. Es una cantidad, Es un éxito. o sea, yo de hecho estoy investigando y me parece que de contenido educativo es el canal que más miembros tiene. Esas son mis alumnos. Tengo ya casi 900 alumnos que ven mis cursos para miembros. Entonces, llegar y decir, yo quiero estudiar matemáticas, yo quiero estudiar física, ¿qué es lo que necesito? Se necesita esa parte medular de una disciplina, tenerla de llegar y sentarte e ir trabajando, porque no es fácil, o sea, más bien no fácil, sino que no es de rápido, no es de poco tiempo, sino que va a llevar bastante tiempo. Y la parte emocional también es muy, muy especial porque debes de estar familiarizado con el fracaso. O sea, ¿de qué sirve? O sea, decía, por ejemplo, me parece que es una película de Batman, me parece que la primera, cuando le dice Alfred a Bruce Wayne, le dice que para qué nos caemos si no es para levantarnos, ¿no? No sé si la frase venga de la película o venga de más atrás, de algún filósofo, no sé, pero es algo muy interesante porque ya tocamos fondo y de ahí pues hay que buscar esa construcción y ir viendo para qué somos buenos. Yo lo decía en este podcast que fue como de emprendimiento, con el canal de Matt to Me aquí en México, un canal muy grande, que yo le dije, ¿sabes qué? Si el éxito de la vida para mí es ver en qué eres bueno, no importa lo que sea, no importa uno puede ser bueno hasta para contar chistes y te vuelves el mejor comediante del mundo. Puede ser bueno para el negocio y ser el mejor negociante del mundo. Yo me di cuenta que era bueno para la matemática. Ya revisando, ya estudiando la carrera, me di cuenta que no me disgustaba, me fue atrayendo, no se me hizo complicada, simplemente trabajaba y salían las cosas. Entonces, para mí el secreto del éxito es ver en qué eres bueno y eso explotarlo. Porque luego me dicen, profe, es que usted como que es un genio. Le digo, ¿cómo va a ser un genio? Le digo, pregúntame la capital de Italia, no me la sé. Pregúntame algo de geografía, de historia, hasta de español, porque luego hasta escribimos mal. Yo recuerdo que cuando salí de la licenciatura, empecé a dar clases y matemáticas, no le ponía acento en la A. Así de mal estaba mi ortografía. Y los ¿Y mismos estudiantes me decían, profe, lleva acento. Y sabes imitar el acento español? no, del acento español sí no, o sea, para las voces no, no, Pero, no, por no. ejemplo, vosotros decís acento en vez Ajá, de acento, ¿no? ajá, Lo sí, sí, pronunciáis así, ¿no? sí, Pero tú acento. puedes decir acento en vez de acento. O sea, Tú acento, o sea, Eso, como... exacto. Eso es la diferencia más básica que hay entre las versiones de castellano, que mm, no sé cuál es lo correcto, decir
versiones de español o el castellano en fin, o mexicano o peruano o el español de Perú. ¿Qué es lo aceptado o lo que se debería decir? Ahí sí desconozco, ahí sí yo creo que más bien sería como cosas de lingüistas, ¿no? De alguien que sea especialista en lenguas. Porque sí, yo también de hecho, luego digo Latinoamérica y me dicen, no, es que no es Latinoamérica, es Iberoamérica y son correcciones que yo la verdad no entiendo, o sea, no, más bien o no las he estudiado, ¿no? No es tanto que no las entienda, sino que no he investigado, no he indagado en ello. Pero, o sea, adolecemos de muchas cosas, ¿no? De ortografía, gramática, español, historia, hasta de lenguas, ¿no? No dominamos 10 idiomas. Para esto, entonces, yo lo que me di cuenta es, ¿sabes qué? Tú eres bueno en matemáticas, sigue ese camino explotando la matemática, ¿no? Me di cuenta que en algún punto, cuando yo iba a como 3/4 de la carrera, tocaba la guitarra, sí sacaba la guitarra, bajaba mis partituras, sacaba covers de Metallica, o sea, de puros de rock, ¿no? De los Doors. Y en ese punto fue que la carrera me empezó a demandar más y yo dije, a ver, ¿qué me va a dar de comer después? ¿La música o las matemáticas? Y entonces dije, no, necesito dedicarme más a las matemáticas porque era un punto fuerte de que ya me consumía ya bastante tiempo y fue como yo hice a un lado la guitarra y seguí en el camino de la matemática. Sí, pero cuidado porque en realidad podría entenderse mal lo que estás diciendo, porque por lo que tú me dices, tanto la música como las matemáticas, las dos te gustaban mucho, Ujú. ¿no? Y entonces tuviste que optar por una o por otra, pero te gustaban. O sea, no tuviste que dedicarte a las matemáticas como cosa menor por no poder dedicarte a la música. Lo que quiero decir es que lo que creo que no se debería hacer es dedicarse a otra cosa que te guste bastante menos que Mm, lo que realmente te gusta y que el criterio no sea el dinero bajo ningún concepto, porque eso tiene muy pocas salidas, creo yo, ujú. y mucha probabilidad de estar angustiado el resto de tu vida si no te lo dedicas a lo que tú quieres. El dinero Sí, no debería ser, infelicidad. Ujú, no debería estar en el puesto número uno de las decisiones. Cuidado, no estoy diciendo con eso ujú. que, oye, mira, que tengo que comer, o sea, tengo que comer, tengo que trabajar. Quiero decir, hay casos y casos, ¿no? Pero quitando esos casos extremos aparte, nunca debería, creo yo, tomarse una decisión en base a cuánto voy a ganar o cuánto dinero voy a tener o con esto voy a ganar mucho dinero. Quiero decir que la gente lo haga, evidentemente, y que está bien que la gente que quiera o tenga un amor especial al dinero, que lo haga, pero creo que nosotros no estaríamos dentro de ese, nosotros como personas y profesores y normalmente a las personas que nos dirigimos, porque dime tú cómo va a hacer una persona que estudie matemáticas o física para ganar dinero. Si es casi lo que habría que decirles es, si queréis ganar dinero, no os metáis ni en matemáticas ni en física, ir a otro sitio. Sí. Sí, aquí entramos también en la parte subjetiva, ¿no? Porque a lo mejor habrá algún matemático que trabaja en un banco y hace dinero a montones, y también habrá alguien que se arrepintió de estudiar matemáticas y ya mejor se dedica a otra cosa. Aquí sí lo importante es de nuevo regresar al término de la felicidad, de dedicarse a lo que a uno le gusta. O sea, a lo que me refería de que lo dejé, porque la música sí es como un pasatiempo, o sea, para mí es un pasatiempo. Entonces, fue más en el sentido de ya no dedicarle tanto tiempo. Ya cuando terminé, pues igual de repente agarro la guitarra, ya me pongo a tocar a algo, pero no como dedicarme de lleno, ¿no? O sea, de tener una banda, de yo cantar, o sea, hacer una carrera musical, ¿no? Era como un pasatiempo. Y sí es importante definir qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, en México se da mucho el caso de que hay gente que estudia una ingeniería industrial, ingeniería de lo que sea, ¿no? Cualquier ingeniería, que sabemos que es una mezcolanza de ciencias, es agarrar química, agarrar física y tratar de aplicarlo a la parte industrial. Entonces, hay gente que termina una ingeniería y no encuentra trabajo y se van a dar clases, ¿no? Se van a dar clases y casi siempre están en matemáticas, en física o en química.
Y la gente también se frustra por eso, porque dicen, es que yo estudié para hacer aviones, para hacer carreteras, hacer caminos, y estoy dando clases, ¿no? Y ahí es cuando choca ese sentir personal de que dicen, es que yo quería hacer otra cosa, ¿no? En la vida, pero las circunstancias me orillaron a dar clases, sin decir de manera despectiva que las clases sean el último recurso, ¿no? De un ingeniero, sino que es entrarle a cosas que no les gustan, ¿no? O sea, cosas que para lo que no estabas mentalizado desde un inicio que ibas a hacer. A mí, por ejemplo, la parte de la investigación en matemáticas no me llamó mucho la atención. O sea, yo cuando estudié matemáticas, yo ya estaba desde el principio, desde el primer día, yo decía, esto voy a aplicarlo porque voy a dar clases. Yo quiero dar clases. Oh, sorpresa, que cuando estudio matemáticas no te enseñan a dar clases. O sea, estudiar matemáticas te enseñan a ser un científico, a ser una persona que va a hacer investigación, te preparan para la investigación. O sea, en la universidad en la que yo estaba no había ni siquiera matemática educativa, no había como que tú te separaras y dijeras, tomo estas carreras de educación y ya con eso ya me voy hacia una línea, ¿no? Ahí había análisis, había probabilidad, había topología, había un montón de ramas de la matemática, pero no había educativa. Y por eso después yo me tuve que especializar en la parte de educación, porque a mí es lo que yo quería, o sea, ser profesor. Luego dicen, es que los matemáticos, ¿qué hacen? Dan clases, nada más se dedican a dar clases, ¿no? Y no, o sea, los matemáticos también se pueden insertar en la industria, también, por ejemplo, ahora aquí en México las carreras de física, de matemáticas están muy demandadas, como profesionistas. O sea, las empresas se dan cuenta que necesitan gente con conocimientos abstractos, que a final de cuentas es lo que somos, Sí, así nos resolvedores, catalogan. resolvedores de problemas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se están dando cuenta las empresas? Que dicen, oye, estos Permíteme, matemáticos, estos permíteme físicos. que te, Ajá. sí, permíteme que te interrumpa, pero nada, sigue. Como decía entonces, la empresa volteó a ver a la gente de ciencias, porque así nos catalogan. Yo he hablado con gente que son empresarios, gente de marketing, de todo. Son personas que resuelven problemas. Y es que de eso se trata la matemática, de eso se trata la física, que de repente te topas con algún problema y hay que buscarle, hay que agarrar herramientas de acá, hay que agarrar herramientas de acá, hay que prepararse, hay que estudiar, y le das una solución, ¿no? Tomar una decisión. Las empresas también ya se han dado en ese sentido de que la responsabilidad es tan grande, ya no es de que tomas una decisión y, perdiste un euro, perdiste 2 euros, no, sino que tomas una mala decisión y hasta la empresa se puede colapsar, ¿no? Entonces necesitan gente que tenga esa capacidad de abstracción que te da la carrera. Eso yo creo que es lo más importante que en la formación, que nos da esa capacidad de ver las cosas en una manera distinta. Sí, sí, los matemáticos físicos tenemos una forma de ver, una forma hasta retorcida de ver las cosas, porque no pensamos igual que las demás personas. O sea, siempre cuando llega algún problema, Eso, eso es lo tenemos que me dicen una. mis exparejas siempre. Sí, sí tenemos una forma eso sí, tanto estudio, tantos años trabajando con entes abstractos, porque son entes que ni siquiera te puedes imaginar. Trabajar con ellos te hace ver la vida de otra forma, de los problemas, darles solución por otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, me sale un problema, no me sale en este espacio, ¿qué agarro? Pues con una transformada lo mando a otro espacio y lo trato de solucionar, lo resuelvo acá y lo regreso, ¿no? De repente eso surge en espacios, luego cada persona que para resolver un problema se tiene que inventar otro espacio, ¿no? Entonces, esa capacidad de resolver problemas ya es muy bien vista en las empresas. O sea, yo creo que a raíz de, ¿qué será? Unos 10 años, 20 años, a lo mejor de que empezó este milenio, las empresas están buscando mucha gente de matemáticas y de física para la toma de decisiones. De decir, a ver, quiero que me des una decisión y te tienes que meter con probabilidad, estadística, manejar lo que es el Big Data, no, hasta las redes neuronales, ¿no? El curso que tiene también de redes neuronales y tomar decisiones, pero basada en ciencia, ¿no? Ya no nada más es de, yo creo que el mercado va a crecer 1%, inviértele aquí, ¿no? Sino que ya es, con estos datos, te doy un 95% de probabilidad de que esto suceda, ¿no?
Y ahora que dices esto del curso de redes neuronales, que tengo, como tú bien dices, un pequeño curso de 7 capítulos, yo no soy ningún especialista en redes neuronales, pero ya sabes cómo va esto. Surgió la inquietud impresionante y necesidad de aprender sobre eso y me puse a fondo durante 2 o 3 meses y salió ese curso. Luego la gente me va haciendo preguntas mucho más específicas y técnicas y yo no soy capaz de responder porque solo sé hasta donde pude explorar, ¿no? Eh, y también te quería decir, mientras hablabas, me he acordado de otra cosa, el tema de los matemáticos y los físicos, que no sé si te he dicho que en la asignatura que hago de mecánica teórica de cuarto curso, del último curso de la carrera de física, también vienen estudiantes que estudian matemáticas. Es un doble grado de Mm. matemáticas y física y hay esto simplemente es una cosa divertida, hay una distinción clarísima entre estudiantes que solo son físicos y estudiantes que vienen de estudiar las dos carreras simultáneamente por el tipo de preguntas que hacen. Las típicas preguntas que hacen los que sí que están haciendo matemáticas es, pero un momento, profesor, ¿qué ocurre cuando z vale cero? Ese denominador daría cero, ¿y eso qué quiere decir? O sea, se preocupaban por el dominio de las funciones y tal, o bueno, pero esto solo si es derivable, ¿no? Esta función. Y entonces, pues de ahí nuestra mítica frase de físico, que es, no, 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 en nuestro mundo todas las funciones son derivables y son lo suficientemente derivables como se necesite para que todo cuadre. Ujú. No sé, Sí, son las cosas acá en México está el chiste de las vacas esféricas, Mm. de que ya en la parte teórica las vacas son esféricas para poderlas trabajar bien, ¿no? La realidad supera por mucho la teoría. Se vio, por ejemplo, en este desarrollo de la pandemia, todo el mundo sacó un modelo y una fecha de que se iba a terminar. Ya llevamos casi ya que 2 años, ya falta muy, no, año y medio, ¿no? Con todo esto, y la cosa sigue sin que nadie la pueda predecir, ¿no? Entonces, aquí, a mí también me tocó tomar clases con físicos, y sí, esas preguntas eran muy sobre ese estilo de decir, oiga, y aquí, por ejemplo, si T es negativa, ¿no? Una función temporal, ¿no? Y el profe sí contestaba, el profesor decía, pero es que cómo vas, no, no hay tiempos negativos aquí, estamos hablando para el futuro, estamos en la vida real, joven. Pero ¿qué Bueno, pues pasa aquí con el negativo, no? defina el rango de Ujú, aplicación del parámetro, por favor, ¿no? Hay una distinción clara ujú. entre los físicos y los matemáticos. Los matemáticos están mucho más preocupados por si la teoría está bien definida, más que la propia teoría. Se nota, es como la comparación de trabajar en informática o en computadores, ¿no? A ti te puede gustar la informática por el software, por lo que se puede hacer con una computadora, y los matemáticos serían como los ingenieros del hardware, que son, no, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los chips, los circuitos integrados? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo tengo yo que hacer para que la máquina vaya, sea lo que sea, que tenga que hacer, vaya lo más rápido posible, ¿no? A los matemáticos les gustan las matemáticas en sí y a los físicos es lo que se puede hacer con las matemáticas, dando por hecho que la persona que ha diseñado el ordenador, la computadora, pues ya lo habrá hecho bien. Vosotros, los matemáticos, ya os encargaréis de demostrar si esto es posible o no, o si hay algún fallo en la estructura, ¿no? Sí, o los contraejemplos, ¿no? Buscar un contraejemplo para refutar la teoría, ¿no? Los matemáticos especialistas en sacar contraejemplos extraños, ¿no? Me acuerdo que en mi curso de análisis real, yo decía, pues si una función, si es continua, pues es derivable, ¿no? Y de repente te sacan los contraejemplos de que no es cierto, ¿no? De que pones un teorema que es entonces pasa esto, pero no es un sí solo sí. Y luego las cosas se empiezan a poner más extrañas en teoría de la medida y cosas de ese estilo de conjuntos no medibles, ¿no? Y ese bagaje es lo que hace, yo creo que todo haga clic. Llega un momento que las cosas como que se van encuadrando, ¿no? A mí me gustaba mucho el ejemplo de la teoría de Fourier, ¿no? Fourier de los francés de los 800, me parece que de 1800, de que yo decía, bueno, a ver, empieza Fourier a trabajar con la de onda, crea toda su teoría de las series de Fourier, la transformada de Fourier, y ya, o sea, quedó así como, sí, pudiste resolver esta ecuación diferencial,
muy bonito, este señor Fourier, ingeniero, ¿no? El ingeniero Fourier, muy bonito su teoría. Y de repente, con esto de la electrónica, este mundo digital, retoma ese poder pues, estamos ahorita en esta llamada, está viajando por la transformada de Fourier la señal, ¿no? Y pensar que Fourier en ese momento yo creo que ni se imaginó lo que iba a poder hacer con su teoría, de decir, es que esto lo estoy haciendo porque en un futuro va a haber unos youtubers, youtubers o lo que sea, hablando de mí, gracias a mi transformada, ¿no? Y encima hablando de Stokes en vez de Fourier, porque es la camiseta Sí, que estás la llevando. playera es de Stokes, ¿no? Tengo una de Fourier, me la hubiera puesto para el video, pero es la grandeza de toda esa teoría que Fourier, o sea, en ecuaciones diferenciales parciales es como el amo, ¿no? Ese es como el señor. Uno da un curso de eso y Don Fourier, ¿no? Don Fourier es el que te va a solucionar casi todo, ¿no? De hecho, hasta me parece que la de Schrödinger también se ocupa un poco de Fourier para sacar las soluciones. Y estamos hablando de una teoría de hace tantos, y Fourier no creo que haya dicho, sí, Schrödinger me va a copiar mis resultados para resolver su ecuación. La gente va a tener celulares, va a tener telecomunicaciones con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y esos clics son los que son maravillosos porque estamos hablando de muchos años. O sea, estamos hablando de épocas muy distintas y de que algo tan bien hecho, porque son teorías que se sustentaron bien, tienen unas aplicaciones en el mundo actual, que a mí es la pregunta yo creo que más me molesta que me escriban en los comentarios, más que me tiren odio, más que me tiren hate, que, oiga, ¿y eso para qué me sirve, no? Entonces, a mí en la vida real, ¿para qué me sirve, no? Y es tratar de comunicar a las personas que todo eso, a lo mejor no de manera directa, pero en algún dispositivo electrónico se ocupa, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, la geometría hiperbólica, que creo que estudiáis, ¿no? En la carrera. Ujú. La, que ahora no recuerdo el nombre de Lobachevsky, Lobachevsky, ¿no? Lobachevsky, No. eso. Sí, Ujú. que nunca me sale el nombre este. Bueno, que se lo inventaron hace un siglo, digamos, ¿no? Y en concreto, las geodésicas en ese plano, ¿no? De la geometría hiperbólica, ¿no? Bueno, pues resulta que tengo aquí el libro. Bueno, no lo tengo. Bueno, es igual. Resulta que unos japoneses hace 10 años inspirados en esa geometría y tal, se dieron cuenta de que podían calcular la entropía en un espacio-tiempo curvado extraño. Bueno, no sé, claro, es que estoy tratando de resumirlo, pero bueno, da igual. La cuestión es que unos señores japoneses cogieron esa teoría de hace un siglo y la hicieron o la usaron para determinar o para conjeturar algo complicado de una teoría que está ahora, que ni siquiera, bueno, solo es una teoría y que no está comprobada, ¿no? Y que tiene que ver con el cálculo de la entropía en una teoría de campos, ¿no? Pero estaban basándose en la geometría de estos señores de hace, que evidentemente no tenía demasiado interés práctico en aquel momento, me imagino, pero ahora es una pieza fundamental en una aplicación de la física, ¿no? Sí, todo ese, eso es lo que ya cuando uno se mete en la parte teórica, luego es muy difícil resumir ese tipo de cosas. Es complicado. ¿Cómo le explicas a alguien qué es una variedad, ¿no? ¿Qué es una variedad diferenciable? ¿Qué es un grupo de Lie, ¿no? Luego es más complicado explicárselo. Dicen, es que si no se lo puedes explicar a un niño pequeño, no lo has entendido, ¿no? Pero ¿cómo le explicas una variedad diferenciable a un niño, ¿no? Ya hay temas más avanzados que sí se Y a mí me podría gusta, bajar un poco, ¿no? a mí me gusta poder decirlo como una especie de sábana suave, pero en muchas dimensiones, las que necesites. Sí, las que sean necesarias, ¿no? Eh, Exacto, sí, sí, sí. y aquí ya que nos metimos en este andar matemático, había una pregunta que decía algún suscriptor que sí se me hizo muy interesante. Decía que qué matemáticas se requieren, ya una persona que ya empezó, ya entró a la licenciatura, ya está cursando, ¿qué matemáticas se necesitan para ser un físico teórico? O sea, ¿cuáles serían las bases
para poder entrar a la física teórica con matemáticas? Vale, pues lo primero es álgebra, cálculo diferencial e integral. Eso de entrada. Está todo plagado de derivadas e integrales y, por supuesto, las derivadas parciales también y las integrales múltiples de superficie, de volumen, incluso de dimensiones más que tres, digamos, ¿no? O sea que cálculo multidiferencial y multiintegral, álgebra. Y el álgebra es importantísima, por ejemplo, para mecánica cuántica. Mecánica cuántica se puede formular pues, casi solo algebraicamente. Sí que es verdad que también hay cálculo diferencial ahí, pero tiene un soporte muy de álgebra. Eso sería, digamos, digamos, las cosas para tener una buena base. Y luego, si te quieres ir a la física teórica, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, te puedes ir a la rama de la relatividad general y ahí necesitas geometría diferencial, ser un experto en geometría diferencial. Y, y si sabes o tienes conocimientos de topología, mucho mejor. Pero luego, por ejemplo, si quieres irte más a la rama de teoría cuántica de campos o algo así, entonces tienes que dominar el cálculo funcional. Los funcionales, que no sé cómo les llamáis vosotros los matemáticos, que son funciones de funciones. No sé cómo le llaman. Cálculo de variaciones, digámoslo así. Eh, pero con objetos que me parece que la mayoría están mal definidos, pero bueno. O sea, saber derivar un funcional, o sea, una función de funciones, digamos, ¿no? Y qué significa encontrar un máximo o un mínimo relativo en un funcional y cosas así. Es decir, una especie, la idea básica, para no extenderme mucho más, sería que después de eso básico que he dicho, existe, digamos, como generalizaciones de eso y que se construyen inspirados o basados en lo que se conoce bien. Y, por ejemplo, en teoría cuántica de campos es mundialmente conocido que es una teoría que los matemáticos dicen que no está bien definida y que eso tiene agujeros por todos los lados. La teoría matemática que sostiene a la teoría cuántica de campos que utilizan los físicos está mal definido. Con eso te lo digo todo. Y se han intentado hacer construcciones coherentes con matemáticas y no se ha conseguido. Pero bueno, o sea, en resumen, para ser físico teórico, álgebra, cálculo diferencial e integral en multidimensional, geometría diferencial no iría nada mal. Ah, y por cierto, y teoría de grupos. Grupos más bien continuos, pero también discretos. Según la rama en donde te pongas, pues tiene que ser más uno que otro, ¿no? Topología y luego, dependiendo de la rama en la que estés, pues seguramente otro tipo de disciplinas que ya se van fuera de mi alcance. ¿Aquí álgebra es álgebra lineal o el álgebra de matemáticos? Es lineal, ¿no? Bueno, ¿Álgebra lineal o es álgebra? bueno, álgebra lineal, sí, sí, sí. ¿El álgebra de matemáticos qué diferencia hay con álgebra Sí, lineal? porque el álgebra es teoría de grupos, teoría de campos, anillos, No, no, bueno, esos viajes de. sí, Porque el álgebra álgebra lineal, lineal es los espacios de Hilbert, eso es, eso es. todo eso de los espacios vectoriales, ¿no? El álgebra lineal pues, estudia los vectores, ¿no? Sí. Y Eh, sobre todo espacios de funciones. Ujú. Sí, pues ahí es Eh, donde se ven los de Hilbert, ¿no? sí, 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 sí. Pero ojo, solo para tener inspiración, para cuando quieras generalizarlo a cosas más extrañas que ni siquiera están bien definidas matemáticamente. Sí, entramos allá a terrenos en el horizonte de eventos y ya es más complicado, ¿no? Sí, aquí la importancia, ¿no? Es lo que yo siempre les digo. Algo curioso que sucede aquí en México, bueno, y lo he visto en Latinoamérica, o sea, de México para abajo, he visto que el álgebra lineal la dejan muy relegada. O sea, se ve un curso de álgebra lineal aquí en México y empiezan con sistemas de ecuaciones, determinantes, Gauss, Kramer, método de cofactores, y si acaso se ve una pizca de espacios vectoriales, ¿no? Eh, Bueno, y por yo, ejemplo, y yo la les digo, es que, diagonalización y los sí, vectores propios y todo eso es fundamental para la mecánica cuántica no relativista. O sea, eso es crucial. O las matrices de Markov, por ejemplo, o de Leslie. O sea, todo eso es importantísimo para algunas ramas teóricas también.
El álgebra en física tiene lineal y no lineal también, tiene una importancia capital. Sí, es lo que yo les menciono siempre, que es triste que acá piensen que álgebra lineal es resolver sistemas de 2 por 2 con Gauss-Jordan, ¿no? Es hasta el chiste que les digo a la gente que me ve, porque no se ve con el nivel que se debería de tratar. ¿Por qué? Porque yo hasta lo considero todavía más importante que cálculo, porque el cálculo está basado en el álgebra lineal, ¿no? Al final de cuentas, los operadores lineales de derivada e integral los puedes ver manejar con álgebra lineal así facilito. Y luego Eh, eh, un límite y andando. y luego después entra a la parte de las ecuaciones diferenciales. ¿Y qué es lo que haces? Ocupar resultados del álgebra lineal, ¿no? Para darle solución. Sin el álgebra lineal, yo siempre lo he dicho que es el monstruo que soporta toda la parte de las aplicaciones en física, química, ingeniería. Y aquí no se le da la importancia como tal. Se ven 4 cálculos: el diferencial, integral, diferencial de varias variables, integral de varias variables y un álgebra lineal. O sea, y muy escueta, ¿eh? O sea, muy comprimida. Pero se le debería, yo diría que hasta debería haber hasta 4 más álgebra lineales. No sé allá, por ejemplo, en España, cómo se maneje en ingenierías. En física y matemáticas sí se le da más amplitud a los cursos, pero los ingenieros también tendrían que llevar ese bagaje de álgebra lineal para que conozcan la importancia que tiene, ¿no? Perdón, perdón, que se me ha olvidado. Tensores, cálculo tensorial, capital. O sea, uno no puede hacer física teórica si no sabe un poco de cálculo tensorial, que se me había olvidado, perdón. Sí, ese Bien, cálculo, esos tensores que le dan vida a toda la parte de ingeniería, ¿no? ¿Y cómo se ataca cálculo tensorial? Álgebra lineal. O sea, es la base también de la parte de los tensores, ¿no? Definirlos ahí con álgebra lineal. sí, ¿me preguntas? No, o sea, O- era el comentario nada más. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero los tensores no se ven, que yo sepa, no sé si han cambiado los planes de estudio, pero me suena que o no se dan en la carrera de física o se tocan un poco por encima y hacen lo mínimo como para que los estudiantes crean que es algo así como que es la mítica frase, vale, pues esto es un poco como una matriz, vale. No, los tensores son mucho más que una matriz. Solo en algunos casos se puede representar como una matriz, pero Ujú. si piensas que un tensor es como una matriz, pues entonces significa que el profesor no ha conseguido transmitir lo que es un tensor, ¿no? Luego hay otra cosa, una anécdota que tiene que ver con todo esto, que yo sufrí como estudiante, que es el concepto de la exponencial de una matriz. Eso o la exponencial de un operador diferencial, digamos, ¿no? E elevado Ujú. al operador derivar con respecto a x, por ejemplo, ¿no? Y eso aparece muchísimo en mecánica cuántica, y yo recuerdo la primera vez que estudié mecánica cuántica y digo, ¿pero esto qué demonios es? ¿Qué significa E elevado a una matriz? Y no y me quedé bloqueado. ¿Armado se dice ahí? ¿Cómo lo has dicho? Se queda, Arramado, ¿cómo has dicho antes? se Cuando después amarra, se amarra, pues amarrado. me quedé amarrado, que es así, ¿no? Ujú. Sí, amarrado. Y tuve que hacer una asignatura, sin yo saberlo, no, o sea, yo no sabía que me iba a ayudar, pero hice una asignatura opcional de matemática pura, de geometría y también de cálculo, en el que decían lo que era la exponencial de un operador, qué significaba, cómo se obtenía. Y entonces de repente entendí la otra asignatura. Y entonces es cuando me vino la luz, digamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que intento hacer cuando hago mis cursos ahí en la universidad, es intentar relacionar, si se puede, sin forzar, relacionar lo que se está viendo con lo que se ha visto y con lo que se verá. Y si tiene diferentes nombres, pues decirlos y tal, ¿no? Porque hay muchísimo que hacer para ayudar a la gente. Bueno, infinito hay. Sí, es una ventana de oportunidad, la gente que estudia física, conocer matemáticas. De hecho, en la universidad donde yo estaba, cuando tomaba cursos con los físicos, los profesores me acuerdo que los regañaban mucho. Ellos eran físicos de los de antes, ellos así se nombraban, ¿no?
de que casi casi la mitad de su carrera fue matemáticas y la otra mitad fue física, ¿no? Y decían que era muy importante llevar esas bases matemáticas, porque se iban a topar en algún momento con un problema que se resolvía con algún artilugio matemático. Por ejemplo, esa de la exponencial, ¿no? Contextualizando un poco, yo cuando la conocí fue para resolver ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales. Me acuerdo que en ese curso, antes se ve el curso normal de ecuaciones diferenciales, te encuentras una ecuación de primer orden, la más sencillita, homogénea, y la solución es una exponencial. Como que despejas, te sale un logaritmo, sacas una separación de variables, integras, te sale una exponencial, ¿no? Y ya cuando yo lo vi en los sistemas de ecuaciones, de repente me dicen, pues ¿qué creen que esto, lo que hacían ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales, también se puede generalizar a matrices? Y yo también me quedé en ese momento como de, ay, ¿cómo es posible que Sí, se pueda hacer lo fascinante, mismo? sí, O fascinante. sea, ¿cómo es posible que haya una exponencial de una matriz? ¿No? Esa exponencial es el número de que lleva la E de Euler, ¿no? De decir, es que generalizar eso, y es lo que hacen los matemáticos, ir generalizando, después ya lo vi con operadores, en curso de análisis funcional, y todo fue como que vas expandiendo los horizontes, ¿no? Y De, son cosas que se deben de conocer, y sí es importante que la gente que sepa de matemáticas y de esas ideas tan grandiosas, ¿no? de hecho, relacionado con esto que dices, un momento fascinante también fue, una vez entendí esto, fue cuando el profesor de mecánica cuántica nos decía, bueno, si usted lo que quiere es pasar de, vamos a ponerlo en una dimensión, una función f de x normal y corriente, suave, maravillosa, infinitamente derivable y todo, ¿no? Continua. Vale. Entonces, supongamos que usted quiere inventarse un operador que actúe sobre esa función de manera que devuelva, por ejemplo, pues f de x menos 1. Es decir, que la función esté desplazada una unidad hacia la derecha. ¿Qué operador pondríamos que debería, diferencial, que debería actuar sobre esa función para que nos devuelva f de x menos 1? Y evidentemente nadie tenía ni idea. Y bueno, y tampoco lo formuló así, pero bueno. Y la cuestión es que la respuesta a esa pregunta es simplemente aplicarle e elevado a el operador derivada, actuando sobre esa función. Y hace justamente eso. Y para mí fue uno de los momentos eh, en el que le daría un beso a un matemático, decir, madre mía, esto es una pasada, esto es un acto de creatividad, ¿no? Bueno, pues física está plagado de cosas de esas. O, por ejemplo, Dirac, cómo planteó su problema con una creatividad extrema, fue el descubridor de la antimateria. Y primero, la creatividad que tuvo, porque él era más matemático que físico, pero después los espacios abstractos que se inventó y unos objetos que se inventó simplemente porque él estaba convencido de que eso debería ser así por alguna razón irracional, emocional o lo que sea. Y entonces montó toda una teoría que ahora dio lugar a los espinores, que es otra rama de la matemática que la veo bastante compleja y difícil y que yo no controlo, solo sé lo básico. Y te digo todo esto un poco porque se me ocurre ahora y también para decirte que en el fondo aquello que decíamos antes de preparar los cursos por nuestro propio egoísmo es también porque, no sé en tu caso, ahora me lo dirás, es una manera de volver al pasado e imaginarse que estás justo en la habitación o en el despacho de aquel profesor o aquel físico o matemático y viendo su línea de pensamiento y decir un montón de insultos que aquí en España sería qué cabrón, que no sé si en México también se dice que cabrón, ¿no? Pero Ujú, qué sí, cabrón sí. de qué bueno es. No sé si Ujú. allí lo decís también Sí, sí, así. también va en el sentido así. Madre mía, o sea, yo si hubiera estado aquí ya hubiera desistido, hubiera probado otras cosas, ¿no? Y ver el mecanismo, la dinámica con la que pensó las cosas y sobre todo el momento, si es que llega, que no siempre llega, de creer que entiendes lo que pensó, ¿no? Después de estudiar bastante, bastantes horas, ¿no? Y eso es algo que te lo llevas para adentro. Y son momentos claves hasta, lo diría como en la historia de la humanidad,
Porque yo también cuando empecé a trabajar con Dirac, me decían, es que la delta de Ah, Dirac. también has Sí, estado. sí, Ah, sí, con la delta, me acuerdo que fue en un curso de análisis funcional. Y era armónico el análisis. Y me decían, mira, esta es la delta de Dirac, ¿no? Y ya me decían, mira, en este punto, quién sabe qué vale y en lo demás vale cero. what the fuck, ¿no? Ajá, si yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué eso? Pero eso para qué sirve, ¿no? O sea, no sé qué, no sé cuánto vale y en lo demás vale cero, ¿no? Y después vi las propiedades que tenía, ¿no? La delta de Dirac con Laplace, con convolución. Esa delta de Dirac era como que en todos lados estaba metida y tenía unas propiedades muy Y interesantes, tienes ¿no? como un ardor de estómago hasta que no te Ajá. enfrentas. Y es que te topas cuando te la presentas así, es más, si alguien te la presentas así de golpe, te dice, esa cosa ni chiste tiene, ¿no? O sea, todo lo demás vale cero y en el punto quién sabe, ¿no? Y ya cuando de hecho eso ya lo aprendí cuando empecé a dar clases, en la parte de telecomunicaciones. Empiezo con telecomunicaciones y empiezo a ver que la delta de Dirac es la forma de describir los impulsos. Y yo dije, qué genialidad de este señor definir algo así, que tiene unas implicaciones cientos de años, ¿no? Eh, Después de que lo crea, no dirá que es del 900, no me parece, ¿no? Entonces, 100 años después, se esté aplicando en impulsos electromagnéticos. Aquí lo mismo lo vemos en los electrónicos. Y también las propiedades que tiene y cómo se define algo tan... Yo creo que son puntos medulares que a esas personas de creatividad, ¿no? Regresando a lo de genios, que tienen una creatividad para resolver unos problemas, al nivel también, por ejemplo, otro clásico que la gente conoce de Euler, ¿no? No puedo resolver x cuadrada más 1 igual a cero, me invento un número, y, ¿no? Como matemático, cuando me presentaron ahí, sí fue como, pero es que eso no es Venga un ya, número, hombre, venga es que eso ya. no es un número, ¿no? O sea, eso es una letra, eso es una letra. ¿Cómo es posible que tenemos el uno, el 2, el 3 y de repente llega este señor y dice que I? Te pones en el momento histórico, así como mencionas, de sentarte e imaginar de las charlas que se tenía con otros matemáticos, el repudio que le han de haber echado, ¿no? De decirle, a ver, oye, estás loco, ¿qué? Y ni qué nada, ¿no? Eso no sirve, no estás inventando cosas nada más porque te encaprichaste y le llamaste I por imaginario. Y resulta que toda la parte de los números complejos sirve más que los números reales, ¿no? Para la parte para todo, en todos lados encontramos a la letra I, ¿no? Hasta la de Schrödinger tiene ahí en la ecuación diferencial una I, ¿no? Y esos puntos clave que son genialidades y son muy, y ahora que uno ya los platica, dices, es que sí, fácil se le ocurre, ¿no? Pero yo creo que solamente en la historia a una persona se le ocurrió eso, ¿no? Sí. No, no, y ahora también estaba pensando em, em, bueno, es que he pensado dos ejemplos y ahora ya no sé cuál poner, pero bueno, uno de ellos que he pensado, lo que te he comentado antes, cuando nos explican las derivadas, en la más tierna infancia, nos dicen que, bueno, pues lo que tienes que hacer es, si quieres evaluar la derivada de una función en un punto, bueno, pues calcúlala un poquito más hacia la derecha, réstale lo que vale la función en el punto en concreto y luego divide entre esa longitud que te has desplazado. Haces el límite y eso es la derivada. Ah, vale, 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 perfecto. Bien, pues cuando trabajas con funcionales, si quieres hacer la derivada en un funcional, como es una función de funciones, significa que tienes que, eh, digamos, eh, desplazar algo, pero ¿cómo desplazas una función? Y entonces eso es una voladura de cabeza y en el momento en que yo lo vi por vez primera, yo no lo entendía. Sí que entendía los pasos y cómo reproducir de cara a aprobar un examen, pero no era capaz de entender bueno, me parecía tan fascinante que tardé mucho tiempo en entender, y no sé si ahora tampoco lo entiendo del todo, qué significa eso, pero lo suficiente como para ver esto que decíamos, ¿no? Que en realidad lo importante no es si eres más listo, menos listo, más inteligente, menos no sé qué, porque eso se cura con tiempo, un mes, 2 meses o un año. Pero lo importante es
ver donde otros no ven esa creatividad que no tiene nada que ver necesariamente con la inteligencia, ¿no? Y por eso supongo que disfrutamos tanto, porque son con la excusa de que ayudamos a los demás que ven nuestros canales, pues en realidad estamos yendo como una especie de aventura para descubrir con una especie de máquina del tiempo lo que pensó aquel o pensó aquel otro o qué ideas maravillosas están y que aún no hemos descubierto, porque lo vemos superficialmente en la carrera, ¿no? Sí, es retomar retomar esa parte que nos marcó. De hecho, yo cuando preparo algún curso, lo que cuando me pongo a estudiar, retomo ese sentimiento que tenía de como un niño pequeño al estar descubriendo las cosas, redescubriendo más bien, ¿no? Porque luego son cosas que se van olvidando, ¿no? O sea, ya de varios años que uno estudió la licenciatura, son cosas que se olvidan, ¿no? Te vas olvidando. Y ahora que lo retomas con estos videos que luego la gente pide, vas retomando ese saber y le vas agarrando el gusto, ¿no? Y dices, ah, mira, esto sirve para esto. Esto lo vi el otro día en un canal de física y va uno como cuadrando todo y vas reenamorándote de la matemática, de la física, ¿no? Entrando en ese terreno de lo desconocido, porque a mí me han pedido también mucho el curso de cálculo tensorial. Hoy a la fecha, pues no tengo ni idea de qué trata el curso, de qué va, pero toda la gente que habla de tensores me dice, es que este tensores son los tabiques de la ingeniería, de la física, ¿no? La importancia que tienen. Y eso, yo digo, no, ojalá y en este mes salga el curso de tensorial para ya ponerme a estudiar, para ya tener un pretexto para ponerme a estudiar los libros. De hecho, ya los tengo los libros listos para el momento en el que me los pidan, ponerme a estudiar todo esto, porque a final de cuentas sí es cierto que cuando uno enseña, aprendes más que el que te está solamente viendo, ¿no? Esa es la pirámide del aprendizaje y en la base aprendes más enseñando que solamente estando sentado viendo, ¿no? Es una diferencia abismal. Sí, sí, sí. Claro, eh, lo que yo te diría al respecto es que ojalá lo hagas porque vas a disfrutar muchísimo. Entre las cosas que creo que te van a hacer disfrutar mucho es cuando te pongas a estudiar lo que se llama la derivada covariante, que es una derivada tensorial, y las implicaciones que tiene eso. Pero claro, eh, desde el punto de vista matemático no sé si eso tiene sentido o no. No sé si tú lo quieres hacer en plan más o menos práctico, como harías, vamos a enseñar a derivar o a integrar, o más de vamos a demostrar esto, vamos a hacer este colorario, vamos a hacer este teorema. ¿Cómo lo enfocarías todo eso? Trato de hacer la combinación porque de los casi 900 miembros del canal, la gran parte, como el 40% son ingenieros, luego como un 20% son matemáticos, luego otro 20% como son físicos y mucha gente que es aficionada. Entonces trato de hacer esa balanza, ese equilibrio entre no ser tan matemático, pero tampoco ser tan directo a ingeniería, ¿no? O sea, y ir combinando las cosas. Hay veces que sí no se puede dejar de lado la teorema de demostración, porque son teoremas importantes, ¿no? O sea, en mi curso, por ejemplo, de cálculo vectorial, demuestro el teorema de Stokes, ¿no? Demuestro el teorema de Gauss, que son cosas que como matemático no me puedo permitir no demostrarlo, ¿no? Porque ese es mi ser, ¿no? A final de cuentas, es lo que yo soy. Yo soy un matemático y ¿saben qué? Este video es para demostrar este teorema porque creo que tiene una genialidad que no puedo dejar pasar y sería una falta de respeto no demostrarlo en el canal, ¿no? Y así me Pues ha me parece agarrado, ¿no? O perfecto, me sea, parece perfecto. en el curso de lógica, de agarrar y saben que lógica y demostraciones, hice como una guía de demostraciones. Dije, a ver, voy a demostrar el teorema fundamental del álgebra, porque es la base el de la aritmética, ¿no? Son cosas que como que no puedo dejar así nada más platicadas, ¿no? Pues mira, déjame como motivación, que ya la tienes, pero añado más cosas, más elementos de motivación para que te pongas realmente a hacerlo. Y decirte que Einstein, en un momento dado, se dio cuenta de que una teoría física que explicara la naturaleza necesariamente tenía que ser covariante, o sea, construida a partir de tensores, y que si no era así, esa teoría no podía ser cierta. Y a día de hoy se mantiene ese postulado o esa creencia, ¿no?
Y, y yo creo que eso es razón suficiente para que te pongas a estudiar los tensores cuanto antes, ¿vale? Porque incluso hasta a mí también me gustará ver cómo lo haces o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Por otro, aunque esté mal decirlo, o sea, si buscas en mi canal, hay un vídeo de unas 3 horas que fue un Ujú, directo en sí. donde qué es un tensor, pero desde el punto de vista de un físico. No sé ¿lo has visto? ¿Has visto Sí, que sí, hay sí, algo por ahí? sí vi el video de qué es un tensor. Pero desde el punto de vista físico, práctico y de empezar diciendo, o sea, ya entiendes que no es en plan completo, estricto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sirve para hacerte una idea. O si no, también en los primeros capítulos del curso de relatividad general también hay eso. Pero claro, desde el punto de vista físico, incluso físico ligero. Es como, por ejemplo, cuando me dicen, recomiéndame un libro para análisis, un libro para cálculo. Le digo, no te voy a recomendar uno, te voy a recomendar 7. Porque si te quedas con un libro, te vas a quedar solamente como si fuera con un profesor. Y bueno, si es un libro de una sola persona, porque luego tienen varios autores, pero si agarras 7, vas a tener 7 profesores distintos, porque luego en los libros le dan un enfoque distinto. Le van dando ese, a lo mejor alguien, si el autor es físico, dice, tensores, y lo voy jalando a la física, lo voy jalando, ¿no? Si agarras el de un autor matemático, lo va jalando a la matemática, lo va jalando, ¿no? Entonces es como que ir tomando los dos autores y agarrarlo, los dos puntos de vista Sí, que la diversidad es lo que nos hace el cambio, ¿no? Si no hay sí. una réplica, nos vamos a estar estancando, ¿no? Si yo digo que es azul, debe de haber alguien que diga que es blanco para que juntos se vaya haciendo conocimiento, ¿no? Mira, solo te digo otra cosa, con tu permiso. Imagínate que yo en la pizarra dibujo un vector, una flecha, un segmento orientado, un vector de toda la vida, del colegio. Y luego, acto seguido, dibujo las líneas de las coordenadas euclidias de toda la vida, x e y, ¿no? Y entonces podemos poner con una regla de medir, suponiendo que sean distancias euclidias, pues cuánto mide horizontalmente y verticalmente, y esos son las componentes del vector en esas coordenadas, ¿no? Pues el tema del ser o no tensor significa que si borro esas coordenadas euclidias y las pongo polares o de cualquier forma, no de cualquiera, tiene que ser diferenciable, bonita y todo eso, ¿no? Pero dibujo unas líneas que forman como unas nuevas coordenadas, entonces las componentes de ese vector en esas coordenadas serán otras. Bueno, pues la cosa es, y la base de vectores, o una posible base de vectores natural en esas otras coordenadas, pues será pues, otros vectores que son tangentes, bueno, unas historias, ¿no? La cuestión es que se dice que eso va a ser un tensor si cambia las componentes nuevas, se calculan a partir de las anteriores, siguiendo unas reglas muy concretas, de manera que el nuevo vector expresado con números raros y con una base de vectores rarísimo, si lo fueras a dibujar, reproducirías el mismo dibujo que con las coordenadas euclidias. Es decir, que hace que la teoría sea independiente de las coordenadas que lo describan. Y esto es importante en relatividad porque las coordenadas lo que Mm, te están diciendo es básicamente en qué estado de movimiento se está moviendo el observador, porque en esas coordenadas no solo está el espacio, sino el tiempo. Y entonces, unas coordenadas euclidias en relatividad significa en qué momento y dónde estamos midiendo ese vector, y unas coordenadas que estén un poco inclinadas en ese mismo espacio significa que lo está observando otra persona que se está moviendo a velocidad constante. Y entonces, si la teoría quieres que sea invariante bajo sistemas de referencia inerciales, pues entonces las componentes del vector no pueden cambiar de cualquier manera, sino tienen que cambiar de una cierta manera para que eso se mantenga igual. O sea, es darle un sentido absoluto a esos objetos y que son universales en cualquier sistema de referencia o coordenadas. Esto que sirva como mm. motivación. Sí, entonces haces que el cambio de coordenadas no les afecte, ¿no? Sí, o sea que si las coordenadas antes eran 2 y 3, pues quizá en esas nuevas coordenadas serán 8 y 13. Pero se están refiriendo, es un poco como un cambio de base de álgebra, pero incluyendo una receta o una manera de calcular esas bases de vectores que están relacionadas con cómo dibujas las coordenadas.
Bueno, no sé si te estoy desmotivando o motivando, espero que te sirva de motivación, No, pero sí, decirte está interesante. que es crucial para los físicos teóricos, crucial. O sea, no se puede entender una teoría que no tenga un carácter tensorial, no se puede. Y dirás, bueno, ¿y por qué cuando se hace física de Newton o la física de los primeros cursos, cómo es que no se habla de eso? Bueno, pues porque generalmente no se cambia de sistema de coordenadas. Normalmente trabajas en el espacio euclidio y no hace falta preocuparse por cómo lo vería otro observador, ¿no? Sí, es bastante interesante y hasta se me ocurre que ya cuando saque el curso, ya que después de que haya estudiado, igual regresar a una plática y hablarla directamente de cálculo tensorial, ¿no? De meter el punto de vista físico y el punto de vista matemático, ¿no? Eso estaría Sí, sí, sí. interesante también Sí, sí. un debate sobre eso, porque sí es interesante luego, a pesar de que sean matemáticas y física vaya siempre de la mano, una no puede andar ahí sin la otra, porque dice, no, es que la matemática no serviría de nada si los físicos no le encontraran aplicación a sus loqueras que sacan, ¿no? Y en parte sí es cierto, porque luego los matemáticos no tendrían, o sea, los espacios raros que de repente alguien encuentra una nube una luna de Neptuno que tiene las características del espacio de quién sabe quién en topología, es cuando ya los matemáticos dicen, ah, sí, sí sirvió todo lo que hice, ya se pudo aplicar en la vida, ¿no? Y esa diferencia de pensamientos que luego convergen hacia un mismo fin, estaría interesante, ¿no? Sí, En una el plática de... típico, sí, sí, no, no, yo encantado. El típico ejemplo es el clásico, sin enrollarme, muy breve, pero es lo típico cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad especial, pues estaba pensando en espacios planos, ¿no? Ni se le pasaba por la cabeza espacios curvos, en el sentido de Gauss, perdón, de Riemann, bueno, Riemann y Gauss, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que para introducir la gravedad dentro de su teoría necesitaba hacer algo que se le escapaba. Y hablando con un amigo matemático, o célebre amigo, que ahora no recuerdo el nombre, pero que debería recordarlo porque es el compañero de viaje de Einstein, por lo que sea surgió en la conversación los espacios curvos al estilo de Riemann o Gauss, ¿no? Y entonces la idea, dicho en una sola frase y mal dicha, es que al final lo que hizo Einstein es, a ver, una cosa, si yo quiero que un planeta que está orbitando casi más o menos en una circunferencia, es una elipse, pero bueno, vamos, una circunferencia alrededor del Sol, si yo quiero que esa línea que claramente es curva sea recta en otro espacio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues curva el espacio de manera que esas sean las líneas geodésicas, las líneas más cortas en ese otro espacio que está curvado. Y esa fue su tesis y su camino, y eso es la relatividad general. Ahí es donde está la creatividad, porque todo el mundo se hubiera quedado en que, oye, las líneas rectas son rectas y curvas pues son curvas, pero no son rectas. Bueno, pues también tiene, como tú bien sabes, por ser matemático, que una línea curva puede ser el camino más corto en un espacio curvo, Sí, espacio-tiempo. y ahí es cuando le tuvo que entrar a la matemática, ¿no? Que se metió a tomar los cursos Exacto, con y los tuvo que enseñarle a matemáticos, su ¿no? amigo porque no tenía ni idea. Pero la Sí, creatividad, nuevamente vamos a la creatividad. sí, sí. Ya nada más por eso se tardó tanto, ¿no? Los 9 años en desarrollar toda esta teoría, pero sí fue por la dolencia que tenía en la parte matemática de la teoría, ¿no? Y es que luego son teorías bien extrañas y es más, y de hecho hasta se me hace más extraño que tengan aplicación, ¿eh? Ya cuando uno las maneja de manera teórica, yo cuando vi todo lo de la transformada de Fourier, lo vi de manera muy teórica, en un curso de análisis funcional. Y ya como profesor, cuando me di cuenta que todas las aplicaciones que tenía, a mí fue lo que me sorprendió mucho. De decir, oye, cómo Fourier, tantos años que tiene y todo lo que se está haciendo, ¿no? Me acuerdo también de otra que se me hacía hasta chistoso el nombre, la convolución, ¿no? La convolución que era la integral eran dos funciones, una la volteas y la recorres, y yo decía, bueno, esa cosa convolución, y sí tenía sus propiedades con Laplace, sí tenía algunas ahí, algunas características. Claro, se Y, define tal, pero sin ajá, motivar para nada. sí, o sea, como que era, bueno, y eso a Raro. mí, y así como los suscriptores, ¿y eso a mí para qué me sirve? Y ya cuando empiezo a enseñarles a los ingenieros electrónicos y ver que los sistemas invariantes en el tiempo le metes una función y te arroja una convolución,
para mí sí fue como el wow, así como ver la luz en el camino de la abstracción, de decir, es que todo eso tenía una aplicación y se usa en la vida real, ¿no? O sea, de algo valió todo lo que estuve estudiando porque se aplica aquí en una computadora, en mandar un mensaje de WhatsApp, lo que sea, y ahí están los sistemas, ¿no? Sí, sí, sí. Como, y ahora que hablas de Fourier, eh, precisamente los armónicos o las diferentes, o sea, dada una onda, rarísima la que sea, si la descompones en armónicos, o sea, en una suma infinita de una serie de Fourier, pues encuentras, digamos, las frecuencias que contribuyen todas ellas, con sus factores numéricos por delante, que sumadas reproducen la función original, ¿no? Entonces, al final, cuando las frecuencias son muy grandes, entonces los numeritos que acompañan a esos senos y cosenos cada vez son más pequeños y un físico lo que hace es despreciarlos, ¿no? Y te quedas solo con los 17 términos más importantes, ¿no? Bueno, pues resulta que eso es lo que define el timbre de un instrumento o de la voz humana. Si quieres imitar la voz de Pepe, el del bar de abajo, pues grábale, mira a ver cuál es su lista, de su serie de Fourier, corta donde los términos ya se hagan muy pequeños y sabes que esas frecuencias son las que tienes que poner en un ordenador con esos pesos para que reproduzca el timbre de Pepe, el del bar de abajo. O un violín, ¿no? Sí, esa es la parte de las señales, ¿no? El análisis de señales. Sí, Esa sí, serie sí. de Fourier, ¿no? Que uno le da para n igual a uno y no se parece. Para n igual a 2 y ya se va pareciendo. Y así le vas dando hasta que ya vas como en el 50 y ya se parece mucho, ¿no? Toda la parte de las transformadas discretas, que es lo que ocupan las computadoras, ¿no? Porque vivimos todo lo que es la electrónica digital, estamos en la parte discreta, ¿no? Que es lo que también mencionabas que es importante conocer, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y por no decir las aplicaciones que tiene mecánica cuántica en las que, dada una función de onda, saber su espectro de Fourier, lo que nos indica en cierta manera es qué probabilidades hay de que tenga esta velocidad o tenga esta otra si es que estamos hablando de una partícula. Quiero decir que tú cuando, por lo que sea, quieras hacer una plática eh, sobre, oye, ¿y esto para qué sirve visto por un físico? Si yo lo sé, pues puedo echar unas risas contigo y lo comentamos. Sí, 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 sí. Sí, aquí lo importante es que no se cierra a una colaboración, porque luego me dicen, no, es que ahorita, por ejemplo, ya llevamos 2 horas y media, ¿no? Lo que voy a hacer es separar ¿Qué dices? la plática, ¿no? En dos pedazos, ¿no? Yo creo que la voy a separar en dos pedazos, porque es que el tiempo vuela, o sea, cuando uno está hablando de lo que le apasiona, el tiempo vuela. Siéntate 2 horas y media en ver algo que no te gusta y sientes que es la muerte, ¿no? Ahí ves hasta el tiempo, ahí sí se hace la teoría de la relatividad general, ¿no? De que el tiempo ya pasa más lento. Y aquí entonces es esa invitación, yo creo que ya para ir cerrando, agradecerte este tiempo bastante amplio de charla, que no se reduce a una sola colaboración, el contacto ya está ahí cuando tengamos oportunidad, porque también siendo profesor, luego estar con las calificaciones, cierre de semestre, evaluaciones, o sea, es complicado, ¿no? Y por eso se había trazado un poco la charla. Y a mí, por ejemplo, se me surgen esas dos pláticas, ¿no? Una plática de aplicaciones de algo matemático en la vida real, el debate de cálculo tensorial, un físico contra un matemático, ¿no? Empezar a generar ese debate porque pareciera que es el mismo punto de vista, pero sí se piensa un poco distinto, ¿no? Agradecer esta colaboración, que no sea la primera ni la última, no sea más bien no sea la última, es seguir trabajando en esto, y es lo que he estado logrando con este podcast. Lo mismo que hace por allá Jordi Wild, de invitar gente y hacer podcast para que la gente vaya conociendo de todo, pero acá es con gente de youtubers que trabajan matemáticas, física, de todo lo que sea interesante, porque sí creo que las personas siempre, no importa la disciplina, no importa lo que hagan, tienen algo interesante que decir.
y nosotros los que estamos escuchando aprendemos mucho con esas vivencias. Ya habrá muchas personas que hoy ya se les metió a lo mejor el gusanito del cálculo tensorial y van a correr a buscarse algún libro y van a empezar a ver todo lo que es. Profe, ¿para cuándo el curso? Profe, ¿para cuándo el curso? Sí, y para cuando este curso que tanto piden y que yo desde cuando le traigo muchas ganas para ya adentrarme de lleno a él, entonces es el abanico muy amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también te diría, no sé si tienes algún curso de topología o no. De topología todavía no lo piden. El que Vale, salió fue el de análisis real. pues mira, Y sí. pues yo te pido uno de topología, me lo pido yo también. Porque yo de topología no sé muy poco, ¿vale? Que lo sepas. Y si haces introducción a topología para físicos e ingenieros, aún mejor. Sí, aquí se trata de ir aprendiendo y esa parte de que nos hace mejores personas, de entender que no lo sabemos todo, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, yo cuando hice, me decían cálculo tensorial y decía, oye, ¿eso qué es? Que vea el canal de Javier García y ahí voy a ver el video de tensores, ¿no? Y ya cuando vi 3 horas yo dije, ay, va a estar bien interesante. Y yo pensaba que iba a decir, un tensor se define así, ¿no? Y ahí está, ya, No, ¿no? no, es que lo hago de la manera que más me gusta y más me gusta que lo hagan otros profesores, que es una hoja en blanco y empezar con 2 más 2 es igual a 4. Ajá, sí, sí, muy de la Justo mano. así. En este caso es, vamos a empezar con una flecha del colegio y poco a poco ir construyendo y no dar ningún paso que no esté justificado. Y entonces es la manera que por suerte también hay mucha gente que le gusta hacer las cosas así. Pero efectivamente también hay la otra gente que dice, hombre, pero 3 horas para decir esto. Pero bueno, en fin. Pero sí, sí, pero yo creo que cuando lo empieces a ver, dirás, ahora no puedo dejar de ver porque en todo momento estás haciendo un pasito más, y un pasito más, y un pasito más, y si te lo saltas y tal, dices, ostras, pero estos símbolos no sé dónde están, pues tienes que volver otra vez. Ya los hago de manera que parezca que estoy yendo muy despacio, pero en realidad estoy yendo muy rápido, en general. Pero claro, estamos hablando de resumir la idea de lo que es un tensor en un rato, que eso Ujú. normalmente en un curso pues llevaría, no sé, más tiempo, 2 semanas o algo así. Pero bueno, aparte me hará mucha gracia porque verás cómo piensa un físico, que es todo lo contrario a cómo piensa un matemático, vamos. Pero en fin, ya me Sí, dirás. sí, ese debate eterno, ¿no? Desde Newton y Leibniz, ¿no? De el físico y el matemático, ¿no? Haciendo debate, ¿no? Muchas veces hasta luego hay gente que se lo toma muy a pecho y dice, no, yo odio los físicos, yo odio los matemáticos, ¿no? Entonces, se trata de eso, de los diferentes puntos de vista, ir haciendo dialéctica, toda la parte de la dialéctica para generar conocimiento y que la gente que nos ve, la gente que nos sigue, entienda esos conceptos y difundir lo maravilloso que son las ciencias, ¿no? Que es el objetivo principal y que la gente se vaya enamorando de ellas y que se meta de lleno a estudiarlas, ¿no? Porque esas pláticas son muy de divulgación, es muy platicado. Si quieren entrar de lleno al salseo, entrar de lleno a la parte ya fuerte, pues ahí están ¿cuántos son? Como de 60 videos, ¿no? Cada curso, o oscila. Uf, sí, Porque el de campos me sí, parece que ya van de 50 y tantos, ¿no? sí, 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 una barbaridad. Una barbaridad. Porque, por ejemplo, cada vez que tengo que, por ejemplo, hay un capítulo, por decir algo, que es de funciones generalizadas, y entonces, claro, pues tengo que empezar absolutamente desde cero. Y a veces digo, bueno, espera, esto no lo voy a repetir porque está en el vídeo tal, ¿no? Pero claro, o sea, es que me gusta partir de todo o sea, de que no haya algo que digas, pero esto no lo has dicho, a menos que sea estrictamente necesario o esté en otro vídeo que lo hago, ¿no? Entonces, claro, cada cosa pues puede llevar un vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, y, pero en realidad también, eso tampoco lo hemos dicho, pero también es una manera de decir, oye, mira, habrá un momento en el que yo tenga Alzheimer y ya no me acuerde, o ya no me acuerdo de nada y me gustará ponerme con un café delante de estos vídeos que grabé para aprender de mí mismo cuando se me haya olvidado todo. Y me gusta explicármelo a un yo del futuro que ya no se acuerde de las cosas, digamos, ¿no? Y Sí, esto es es dejar estrictamente huella, verdad, ¿eh? ¿no? Ujú, sí, sí, Esto es es cierto. estrictamente verdad. Sí, es cierto porque, pues, o sea, uno da el curso y si no lo sigues practicando,
se te olvida, eso es natural, ¿no? Sí, 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 sí. Pues no, bueno, y nada, decirte que muchas gracias a ti por aparecer aquí en tu canal de éxito sin duda y con un trabajo excelente, o sea que vamos, yo lo único que puedo hacer es animarte a que sigas, pero ya te veo animado, o sea, por tanto no sufro, y animarte a que hagas ese cálculo tensorial fantástico. Sí, para entrarle de lleno y esa motivación de aprender más, ¿no? Que es lo que me gusta de decir, no sabía esto, pero ahora ya lo puedo dominar, ya puedo debatir con el gran Javier García hasta España, ¿no? Bueno, debatir no le pondría esa palabra porque seguro que me ganas, porque lo mío es muy, muy, muy intuitivo y poco riguroso. Es cierto lo que digo, pero es en plan, o sea, vamos, que no, o sea, que Sí, lo vas a ganar sí, tú el o sea, debate. más bien sería más bien un compartir ideas, ¿no? Más Eso que sí, estar. Sí, porque en el debate sí es como que cada quien defiende su postura, ¿no? Más bien sí sería sí, una lluvia de pues ideas. claro, yo lo había entendido así. Es que esto en realidad se puede ver de esta otra manera y de alguna manera yo aprender de ti y si tú tienes algo que aprender de mí de cómo lo ve un físico, pues fantástico. Yo lo veo así, como un compartir. Y de hecho, yo creo que aprenderé más de lo que sé después de hablar contigo o de ver tu curso, lo que sea, seguro. Y el segundo, que sea las matemáticas que se usan en la física, ¿no? Que sí, como que sí dimos esa diferencia, ¿no? De que en un momento nos metimos a hablar de matemáticas y nos agarramos directo, y en y en el episodio anterior fue hablar más como de cosas personales y del estudio, ¿no? Claro. Más como el punto de vista del profesor, ¿no?